Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 76. ¿Por qué no formamos una tripulación pirata? Mientras la tristeza y el remordimiento se reflejaban en los ojos de Kuma, Ian dijo de repente: la escama de zafiro no es una enfermedad incurable. Kuma. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. En el instante en que Ian pronunció esas palabras, la expresión de Kuma pasó de la tristeza a la sorpresa, y luego a una intensa excitación. ¿Cómo lo sabes? No, señor Ian, ¿tiene usted alguna cura para esto? No sabía cómo Ian del West Blue podía saber tal cosa, pero eso no importaba. Lo único que importaba era salvar a Bonney. Por favor, dímelo. Haré lo que sea necesario. Cálmate, dijo Ian, intentando calmar al agitado Kuma. Sé cómo tratarlo, pero ahora no es el momento. Si confías en mí, búscame dentro de 2 años. No hay prisa todavía. Por supuesto. Añadió con una leve sonrisa. Esto no será gratis. Al oír las palabras de Ian, Kuma pareció algo desconcertado, pero pensando en su reciente desesperación, apretó los dientes y dijo con firmeza: le creo, señor Ian. Da igual lo que sea. Justo cuando Ian miraba a Kuma con sorpresa, el rostro sincero de Kuma se iluminó con una sonrisa radiante. Mientras Bonney pueda curarse, estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Ian. Ian miró a Kuma, que sonreía con lágrimas en los ojos, guardó silencio un momento y luego dijo: tengan la seguridad de que tengo una manera de tratar las escamas de zafiro. Tras decir eso, no dijo nada más, se dio la vuelta y regresó a su casa. Solo Kuma, aún sonriendo, lo miró. Te creo. Porque fue la primera persona en decirle a Kuma que la enfermedad de las escamas de zafiro tenía cura, y Kuma lo creyó y Bonney sin duda viviría más allá de los 10 años. No, viviría con buena salud. Pensando eso, Kuma se secó las lágrimas de los ojos, su rostro adoptó una expresión decidida y una sonrisa de felicidad se dibujó en sus labios. Debo contárselo a todo el mundo. Sin dudarlo, ni siquiera caminó hacia el muelle. En cambio, pareció ser envuelto por algo y se elevó hacia el cielo. Sintiendo algo, Ian se detuvo en seco, se giró y observó la figura de Kuma alejarse con un suspiro. ¡Qué dolor de cabeza! En ese momento, bañado por la luz del sol, sus ojos brillaron y dijo con un tono significativo: ¿el gobierno mundial, eh? Tras la partida del barco mercante y del Kuma, la vida en el archipiélago del río Shibuya volvió a la normalidad. Aunque a finales de otoño se produjo una nevada inesperada, no tuvo mucho impacto en las islas. Al día siguiente de la partida del barco mercante, el tiempo en el archipiélago del río Shibuya había vuelto a la normalidad. Pero a medida que se acercaba el invierno, las temperaturas en las islas fueron descendiendo gradualmente. Con el paso del tiempo, el archipiélago del río Shibuya entró oficialmente en invierno, y justo antes de que el invierno se instalara por completo, se terminó el gran muelle de las islas. Para conmemorar la ocasión, se celebró un gran banquete para celebrar que las islas finalmente tenían su propio gran muelle. Con la llegada del invierno, la isla adoptó un ritmo más pausado. El trabajo en la destilería también se fue reduciendo gradualmente. Si no hubiera sido por la buena cosecha de este año, la destilería podría haber cerrado antes de que llegara el invierno. Realmente habían subestimado la influencia de Zephyr dentro de los marines. Con el respaldo de Zephyr, el vino de uva verde de Shibuya Village se convirtió en un auténtico éxito de ventas entre los marines de West Blue. Si la producción no fuera limitada, probablemente ya lo habrían vendido en otros mares. Este era el motivo de preocupación del jefe de la aldea, Martín. Por ello, incluso detuvo a Ian después de su entrenamiento para hablar con él. ¿Qué debemos hacer? Al oír la pregunta del jefe de la aldea, Martín, Ian reflexionó un momento, luego miró la nieve que caía y dijo: dado que no quedan materias primas, deberíamos pausar la producción por ahora y pensar en un plan para el próximo año. ¿Al año que viene? Aunque le apenaba un poco la idea de detenerse, el jefe de la aldea, Martín, asintió y aceptó. Entendido. Después de procesar el último lote, los dejaré descansar. Pero, pensó con cierta inquietud, no podemos parar tanto tiempo. Nuestras uvas verdes no se cosechan hasta otoño. ¿Se supone que debemos suspender las operaciones hasta el próximo otoño? No será necesario. El año que viene podremos adquirir materias primas de otros lugares. Ian negó con la cabeza. Ya lo había considerado, pero no esperaba que el vino de uva verde se vendiera tan rápido.
El pueblo de Sibia tiene 4 estaciones bien diferenciadas y solo se vendimia en otoño, pero hay muchas islas donde se puede cosechar uva durante todo el año. Hay muchas islas en el mar donde es como si fuera primavera todo el año, o como si fuera otoño todo el año. Allí son comunes diversos patrones estacionales extraños. Podemos comprar uvas verdes de otras islas que las cultivan. Así es. Los ojos del jefe de la aldea, Martín, se iluminaron ante la sugerencia de Ian, y se dio una fuerte palmada en el muslo. Casi lo olvido. Pero entonces frunció el ceño, como si recordara algo más, y el dolor de cabeza volvió a su rostro. El problema es, ¿cómo los compramos? Sabes que no somos piratas. No podemos irnos al mar cuando queramos. Ian. Aquel comentario dejó a Ian sin palabras. Miró fijamente al jefe de la aldea, Martín. ¿Por qué aquel anciano se mostraba de repente tan sincero? En efecto, aparte de ciertos grupos especiales, la gente común no puede navegar libremente por este mar. Incluso los comerciantes deben obtener autorización de las autoridades locales para comerciar por mar, de lo contrario es ilegal y, si los descubren, serán castigados. Por ejemplo, Ian, aunque jubilado, él tampoco podía simplemente hacerse a la mar cuando quisiera. Sin embargo, el comandante de la 315ª rama es el capitán Enchi, la aldea de Sibia es su gente, e Ian había sido marine, así que nadie le prestó mucha atención. En cuanto a la mafia del West Blue, muchas familias mafiosas se confabulan con nobles locales y oficiales de la marina, y cuando salen al mar, los lugareños a menudo hacen la vista gorda. Al ser una mafia, de todas formas no respetan mucho la ley. Pero el jefe de la aldea, Martín, tenía razón. Para las adquisiciones a gran escala, no tener estatus legal es un problema. Quizás nadie en el pueblo lo denunciaría, pero otros comerciantes sin duda lo informarían a escondidas. Si eso sucediera, sería problemático, incluso si el comandante de la 315 rama está de su lado. Ian se rascó la barbilla, pensando si debía usar la influencia del capitán Enchi para obtener un permiso de comercio marítimo o dejar que Ginny se encargara directamente de las adquisiciones. ¿Por qué no formamos una tripulación pirata? Comentario 1. Votar. Capítulo 77. Beneficio. El jefe de la aldea, Martín, declaró de repente, como si hubiera tomado una decisión importante. Por supuesto, no haremos nada deshonroso. Simplemente compraremos uvas verdes en varios lugares, las llevaremos a un escondite y luego haremos que los jóvenes de la aldea las transporten a la fábrica. De esa manera, si nos descubren, no se relacionará con la aldea de Sibia. Ian. No, ¿por qué de repente estás pensando en contrabando? Ian le lanzó una mirada fulminante al jefe de la aldea, Martín, al ver su repentino cambio de aldeano honesto a contrabandista curtido, y dijo con irritación. No hace falta. Yo me encargo. Si vamos a comprarlo externamente, la aldea necesitará algunos barcos. Ian se frotó la barbilla, pensó un momento y luego miró al jefe de la aldea, Martín. Por cierto, ¿cuántas ganancias obtuvimos este año? Al oír esas palabras, el jefe de la aldea, Martín, miró a Ian con sorpresa. ¿No lo sabes? ¿Cómo iba a saberlo? Dijo Ian, perplejo, mientras miraba al jefe de la aldea, Martín. No he estado a cargo de la bodega, así que ¿cómo voy a saber cuántas ganancias generó? Eso es cierto. El jefe de la aldea, Martín, miró a Ian con impotencia y suspiró. Robin es la única en toda la aldea de Sibia que lo entiende, así que ha estado al mando desde el principio. Y la bodega es tuya. Con tu esposa al frente, todos lo aceptarán. Ian. Un momento, ¿no se suponía que esta bodega pertenecía al archipiélago del río Sibia en su conjunto? Ian arqueó una ceja, pero no hizo más comentarios. En cambio, preguntó. ¿Y qué pasa con las acciones de todos? Ya lo hablamos al mediodía. El rostro del jefe de la aldea, Martín, se iluminó y su tono rebosaba de entusiasmo. En unos días, cuando todo esté listo, todos recibirán su dinero. Celebraremos con un gran banquete. Claro, todavía no se lo he contado al resto de los aldeanos. Quería consultarte primero. Al fin y al cabo, acabas de llegar a casa. Ya veo. Entonces, sigamos con tu plan. Al enterarse de que habría otro banquete, Ian no pudo evitar negar con la cabeza. Tuvo que admitir que este mundo realmente amaba sus banquetes. Entonces iré a avisar a los aldeanos. En el momento en que Ian dio su aprobación, el jefe de la aldea, Martín, se enardeció, luego se dio la vuelta y corrió directamente hacia la aldea. Mientras corría, murmuraba emocionado. Por fin conseguiremos nuestro dinero. Tenemos que prepararnos para el banquete.
Al ver al anciano saltar como un niño, Ian suspiró con impotencia, se echó al hombro su hacha de una sola mano y continuó hacia su casa. Mientras caminaba, miró a su alrededor, contemplando el pueblo, y murmuró pensativo. Poder. Poco después de que la bodega cerrara oficialmente por la temporada, comenzó el banquete. Todos los habitantes de la isla se presentaron. Tras un año de duro trabajo, ahora miraban al futuro con ilusión. Incluso el buen vino y la barbacoa que tantas veces habían disfrutado les parecían insípidos. No se trataba de un banquete cualquiera. Fue preparado conjuntamente por los 5 jefes de aldea, con el fin de celebrar los éxitos del año y elevar la moral para el siguiente. Incluso le habían pedido a ese tipo, Ginny, que transportara algunos productos raros y trajeron a un chef de primera de la ciudad. Era evidente que este banquete superaba con creces cualquiera de las celebraciones improvisadas celebradas anteriormente. Pero en ese momento, a nadie le importaba la comida ni la bebida. Todas las miradas estaban fijas en el escenario. Sí, el vino de la bodega se había vendido extraordinariamente bien durante todo el año, con barcos mercantes de todas partes que venían a comprarlo, pero nadie sabía realmente cuántas ganancias se habían obtenido. O incluso si hubiera habido algún beneficio. Si hubiera perdido dinero, ¿qué deberían hacer entonces? Con el paso del tiempo, bajo las miradas tensas y expectantes de los aldeanos, de repente y clac. 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 Un ruido metálico resonó, atrayendo la atención de todos hacia un lado. Y cuando vieron lo que les introducían, sus ojos se abrieron con incredulidad. Un viejo carro de madera estaba repleto, hasta la altura de una montaña, de montones y montones de belly. Así es, montañas de panza. En el instante en que lo vieron, la multitud se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. Sus ojos siguieron aquel viejo y crujiente carro de madera, hipnotizados por la visión. Jajaja, ¿de verdad ganaste tanto dinero? Incluso Zephyr, que había sido invitado, se quedó desconcertado por un momento antes de sonreír ampliamente. Ustedes eligieron ese viejo carro de madera crujiente a propósito, ¿verdad? Hay que admitir que ese carro destartalado y todo ese belly causan una gran impresión. El jefe de la aldea, Martín, lo encontró. Dijo Ian con impotencia mientras miraba el carro destrozado. Tenía que admitir que el anciano tenía cierto don para el teatro. Luego se volvió hacia Zephyr y le dijo. Aún así, todo es gracias a ti. De otro modo, no habríamos ganado ni la mitad. Parece que mi reputación todavía sirve para algo. Zephyr soltó una risita mientras tomaba un sorbo de su bebida. Eres muy listo, usando mi nombre para ganar dinero. Quizás me equivoqué, deberías haberte unido al departamento de finanzas del cuartel general de la infantería de marina. Ian. Ian puso los ojos en blanco ante esto. ¿El departamento de finanzas del cuartel general de la infantería de marina? Sí, eso nunca iba a suceder. En fin, basta de eso. Zephyr dijo, con los ojos brillando levemente mientras seguía bebiendo. El archipiélago del río Sibia generó todo este dinero. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué hacer con él? Puede parecer mucho cuando está apilado así, pero una vez dividido, en realidad no quedaría mucho. Ian sonrió y dijo. Ya lo hemos hablado. Todos planean expandir la producción. Además, el jefe de la aldea, Martín, y los demás acordaron construir una nueva zona residencial para que todos en la isla puedan vivir cerca. De esa forma, será más fácil trabajar y podremos reorganizar las zonas de plantación para cultivar aún más uvas verdes el año que viene. Construir casas, expandir la producción y el cultivo, ¿eh? Zephyr asintió con aprobación. Buen plan. Luego, con una sonrisa cómplice, añadió. Si el gobierno mundial o el cuartel general de la marina vieran esto, probablemente lo usarían para propaganda. Un marino retirado regresa a casa para desarrollar la industria rural, haciendo que los aldeanos ganen millones de belly al año. Ian. Al oír eso, Ian no pudo evitar soltar una risita nerviosa. Aquello sí que sonaba a la propaganda que les encantaría. Aunque a los dragones celestiales no les importaba la reputación, los equipos de relaciones públicas del gobierno mundial y de la marina nunca dejaron de impulsar sus narrativas. Comentario 1. Votar. Capítulo 78. Banquete de distribución de dinero. Así que, en realidad, no fue tanto. Pero para los aldeanos que llevaban años sin ingresos estables, 1.000.000 de belly en total era una fortuna inimaginable. Aún así, si quisieran seguir expandiendo la producción, la capacidad actual del archipiélago del río Sibian no sería suficiente para sostenerla. A decir verdad, ni siquiera habían conquistado por completo el mercado de West Blue todavía. Basta de pensar en eso.
Ian dijo, y entonces, al percatarse de algo, alzó la vista con una sonrisa. Es hora de repartir el dinero. Y mientras el archipiélago del río Sibia estaba ocupado distribuyendo sus ganancias, en otro lugar, una pequeña embarcación se acercaba silenciosamente a la isla. Dazbonez, no pongas esa cara de frío. Relájate, con el jefe cerca, nada saldrá mal. Ginny, el actual jefe de seguridad de la familia Grado, estaba recostado en la cubierta con una pierna cruzada sobre la otra, sonriendo mientras hablaba. Oye. Sí, eres fuerte, pero vamos, sigo siendo tu jefe. Al menos deberías mostrarme un poco de respeto. Sin embargo, el hombre musculoso sentado a su lado en la cubierta, con el torso desnudo y los brazos cruzados sobre el pecho, respondió fríamente. Usted no es mi jefe. Solo tenemos una relación laboral. Mientras hablaba, giró la cabeza hacia Ginny. Sinceramente, no se esperaba que este supuesto jefe de la mafia, que ni siquiera cobraba dinero a cambio de protección, en realidad tuviera a alguien por encima de él. De acuerdo, de acuerdo. Pero como jefe de la familia Grado, todavía tengo que salvar un poco las apariencias. Ginny forzó una risa seca bajo la mirada de Dazbonez y dijo. La próxima vez, si es posible, no me agarres por el cuello como si fuera una gallina. Vale, la próxima vez esperaré a que estés muerto para enterrarte. Ginny. ... ¿Este tipo sabe siquiera cómo hablar con la gente? Al oír las palabras de Dazbonez, a Ginny se le crispó la boca. Pero antes de que pudiera decir nada y desconozco quién es realmente su jefe, pero la influencia de la familia mafiosa Capone es considerable. Tienen vínculos con varias sucursales cercanas. Dazbonez dijo fríamente. Esta vez solo estaban tanteando el terreno. Si realmente actúan, la familia mafiosa Capone, una de las 5 familias principales del West Blue, podría aniquilar a la familia mafiosa Grado en un instante. ¿Qué mafia? Ya te dije que llevamos un negocio legítimo. ... ¿Eso importa siquiera? Dazbonez le lanzó una mirada de reojo con exasperación. Dejen de llamarnos mafia. No somos la mafia. Dijo Ginny con impaciencia. El jefe dijo. Si empiezas a considerarte parte de la mafia, lo serás para el resto de tu vida. Luego, con una sonrisa de suficiencia, añadió. ¿Y la familia mafiosa Capone? HMPH. Resopló. ¿Creen que pueden cobrarnos dinero a cambio de protección? Ridículo. ¿De verdad piensan que no tenemos a nadie que nos respalde? Mientras sus arrogantes palabras resonaban en el aire, Dazbonez no pudo más que negar con la cabeza ante la imprudencia de Ginny. De repente, Ginny, que estaba tumbado con las piernas cruzadas, se incorporó de un salto con una sonrisa mientras miraba hacia el muelle. Ya estamos aquí. Archipiélago del río Siberia. Dazbonez dijo con calma mientras desembarcaba con Ginny. Luego escudriñó la zona y añadió. Incluso hay un gran puerto aquí. Parece una isla rica. ¿Es este también el territorio de la familia Grado? Ya te lo dije, no somos la mafia. Ginny, impecablemente vestido con su traje, chasqueó los dedos de nuevo y siguió caminando alegremente. ¿Y este lugar? No es territorio de la familia Grado, ni de nadie, por cierto. Al decir eso, parecía un auténtico jefe. ¿Una isla rica sin la mafia vigilándola? Dazbonez frunció el ceño mientras examinaba los muelles, que parecían relativamente nuevos. Aunque sea un lugar remoto, ninguna mafia ignoraría un sitio repleto de belly. Tal vez porque antes era demasiado pobre. Ginny lo dijo con naturalidad. Antes de que el jefe se jubilara, el archipiélago del río Sibia era tan pobre que ni siquiera los barcos mercantes molestaban en parar aquí. Pero ahora está prosperando, y con el jefe al mando, dudo que algún mafioso se atreva a venir. ¿Jefe? Dazbonez frunció el ceño de nuevo al oír aquella palabra familiar. ¿Dijiste jubilado? ¿Tu jefe era un marine? Sí, el jefe es un marine retirado. Antes era teniente. ¿Desde la sede central? Una sucursal aquí. Dazbonez. ... ¿Un teniente de West Blue? ¿Para qué se supone que sirve eso? Para la familia mafiosa Capone, un hombre como es ni siquiera era un saltamontes, tal vez solo una hormiga un poco más grande. Dazbonez miró en silencio a Ginny, que seguía pareciendo completamente segura de sí misma. Simplemente no podía comprender por qué aquel hombre tenía tanta fe en un simple teniente. Antes de que pudiera expresar sus pensamientos, Ginny miró repentinamente a su alrededor con expresión de desconcierto. ¿Eh? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué está el puerto tan vacío hoy? Justo cuando dijo eso y aquí. Aquí. Estoy aquí.
Una figura gritó, corriendo hacia ellos a toda prisa. Mientras corría, sonreía de oreja a oreja. Jefe Ginny. ¿Estás aquí? Walker, ¿te toca estar de guardia hoy? Ginny respondió riendo, disipando su confusión anterior. ¿Dónde están los demás? Ellos se fueron al banquete. Yo me quedo aquí vigilando el puerto hasta que alguien me releve más tarde. ¿Banquete? ¿Qué banquete? El banquete de reparto de dinero, por supuesto. El joven llamado Walker continuó alegremente. Bueno, el banquete probablemente apenas está comenzando. Jefe Ginny, debería ir rápido, esta noche va a estar animado. Iré a revisar las otras áreas. Dicho esto, Walker se marchó, dejando atrás a una desconcertada Ginny y a un ceñudo Dad Bonez. Solo después de que Walker se marchó, Ginny se rascó la cabeza y murmuró, ¿reparto de dinero? ¿Qué dinero? Suspiró con impotencia. En serio, se va corriendo antes de terminar la frase. Bueno, vamos a echar un vistazo. Sonriendo, añadió. Llegamos justo a tiempo. No esperaba que llegáramos justo a tiempo para un banquete. Dad Bonez, vamos a unirnos. Dicho esto, condujo a Dad Bonez, que seguía frunciendo el ceño, por el sendero. Los muelles aún quedaban bastante lejos de la destilería, pero gracias a la colaboración de los aldeanos, se había construido un camino en buen estado que conectaba directamente a ambos lugares. Mientras caminaban, Ginny iba alegremente por delante, mientras que Dad Bonez la seguía de cerca, observando el área con curiosidad. Sinceramente, estaba empezando a interesarse por ese misterioso jefe que estaba detrás de la familia Grado. Cuando se unió a la organización, había oído rumores sobre aquel hombre, un jefe diferente a cualquier otro líder mafioso, que disfrazaba el dinero de la protección como tasas de seguridad y saneamiento. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 79. Jefe rico y generoso. Pero hay que decir que este método no provocó ningún resentimiento entre los habitantes de la isla de Baiscaiborg. De hecho, estaban incluso bastante contentos de entregar las cosas. En aquel momento, pensó que esa persona debía de ser una hipócrita, alguien buena fingiendo, pero tal vez ahora no era exactamente lo mismo. Ah, sí, Ginny también mencionó que fue ese jefe quien personalmente quería reclutarlo. Para ser honesto, incluso ahora, seguía sin entender cómo un simple teniente de la infantería de marina podía hacer que Ginny tuviera tanta confianza como para enfrentarse a la familia mafiosa Capone, una de las 5 familias principales del West Blue. Justo cuando Dad Bonez estaba reflexionando sobre esto con cierto interés, de repente oyó un alboroto más adelante y levantó la vista. Enseguida, vio ante sí una escena bulliciosa. Lo que más le impactó fue la visión de montones y montones de Belly apilados sobre los viejos carros de madera. Aquello lo dejó completamente estupefacto. Así que este fue el banquete de reparto de dinero. Realmente se ajusta a la descripción. Ya estamos aquí. Ginny salió de su ensimismamiento mientras contemplaba la montaña de dinero y no pudo evitar chasquear la lengua. Madre mía. ¿De verdad el archipiélago del río Sibia ha ganado tanto dinero vendiendo vino este año? Volvió a mirar el animado banquete, con un destello de emoción en los ojos. Rápido, rápido. Unámonos antes de que el jefe se olvide de nosotros. Sin dirigirle una palabra más al silencioso Dad Bonez que estaba a su lado, se lanzó hacia adelante, dejando a Dad Bonez allí de pie en silencio. Tras una breve pausa, Dad Bonez también lo siguió, con la expresión aún inexpresiva, pero sus ojos seguían desviándose hacia los montones de Belly. Mientras observaba cómo llamaban a los aldeanos por su nombre y cada uno se acercaba a recibir su dinero, un pensamiento cruzó su mente. ¿Podría este teniente de la marina retirado, no muy fuerte, pero rico y generoso, ser capaz de hacer lo mismo? Los dos no habían avanzado mucho en el banquete cuando Ginny, que corría delante, de repente vio algo. Su rostro se iluminó primero con sorpresa, para luego transformarse instantáneamente en una expresión de dolor e indignación. Antes de que Dad Bonez pudiera reaccionar, Ginny salió disparado hacia adelante. Jefe. Por fin te encontré. Dad Bonez. Interrogación de cierre. ¿Qué demonios está haciendo este tipo? Dad Bonez se quedó paralizado por un momento mientras miraba a Ginny, que tenía un aspecto completamente diferente al habitual. Tras una pausa, continuó siguiéndole el hilo. Y fue entonces cuando vio al hombre al que Ginny llamaba jefe. Una sola mirada bastó para que las pupilas de Dad Bonez se contrajeran ligeramente. Delante de él había un hombre musculoso. Era como si ese hombre estuviera bañado por la luz del sol, irradiando calidez y fuerza.
Antes de que Dazbonez pudiera reaccionar, el hombre a cuya pierna se aferraba Ginny se sacudió de encima con una expresión de exasperación. Suéltame. ¿Y qué haces aquí? No me digas que ha pasado algo. Jefe. Pensé que no lo volvería a ver nunca más. Basta de teatro. Siéntete a hablar. Sí, jefe. Al oír las palabras de Ian, Ginny, que había estado llorando desconsoladamente, sonrió de repente y se sentó a un lado. Luego saludó a Zephyr, que estaba de pie junto a él. Instructor Zephyr. Entonces, mirando a Ian, su rostro adoptó una expresión seria. Jefe, Capone Veje, el jefe de la familia mafiosa Capone, quiere reunirse con usted. ¿Capone Veje? Ian frunció ligeramente el ceño al oír el nombre. ¿Por qué querría ese tipo reunirse conmigo? No sé. Ginny extendió las manos con impotencia. ¿No se lo dije antes, jefe? Parece que están buscando algo. No sé qué exactamente, pero hace un rato seguían buscando en silencio. Entonces, de repente, empezaron a actuar abiertamente, cobrando tasas de protección en Baiskai-Borg y exigiendo que Grado volviera a la situación anterior. Basta de fingir que somos una linda mafia, quieren que volvamos a cobrar extorsión a Baiskai-Borg y que paguemos tributo a la familia mafiosa Capone. Para ser honesto, si la familia mafiosa Capone se hubiera limitado a mantener su investigación en secreto, no habría importado. A él no le habría dado importancia. Pero ahora esos bastardos están incluso acosando a los aldeanos de la isla de Baiskai-Borg. Ya ni siquiera pueden llevar sus negocios como es debido. Si no hay actividad comercial, ¿cómo podrían esos aldeanos pagar las tarifas de seguridad? ¿Qué intentaban hacer? Esto fue prácticamente una declaración de guerra contra la familia Grado. Ian. Al escuchar el relato de Ginny, Ian frunció el ceño aún más y cayó en profundos pensamientos. Sabía más o menos lo que buscaban, pero ahora parecía que también habían puesto sus ojos en Grado. Jajaja. La familia mafiosa Capone. Una de las 5 familias principales del West Blue, ¿verdad? Zephyr, que había estado bebiendo vino cerca, soltó una risita. He oído que su influencia en el West Blue es enorme. Ni siquiera la sección local de los marines se atreve a meterse con ellos, ¿y te han buscado pelea? Probablemente tienen la mira puesta en algo que yo tengo. Ian se frotó la barbilla. Efectivamente, después de obtener una fruta del diablo, uno debería comérsela inmediatamente. De lo contrario, alguien podría recuperarlo. Pero ahora parece que no solo la fruta del diablo está en el punto de mira, sino también la familia Grado. ¿Cómo se atreve Capone Veje a hacer semejante cosa? ¿Acaso ignoraba que todos ellos hacían negocios con el instructor jefe del cuartel general de la Infantería de Marina? Mientras Ian permanecía allí sentado, sumido en sus pensamientos, Zephyr, a su lado, levantó la cabeza alegremente, aunque un leve brillo apareció en sus ojos. Sin dejar de sonreír con naturalidad, preguntó. ¿Y qué piensas hacer al respecto? ¿Qué otra cosa? Ian miró de reojo a Zephyr, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Sin dudarlo, dijo con calma. Si me alcanzan, les corto la mano. No era más que una familia mafiosa. Incluso dejando de lado el hecho de que la familia Capone aún no había alcanzado su máximo esplendor ni unificado el AMPA de West Blue, a Ian le habría dado igual aunque lo hubieran hecho. Además, la fruta del diablo en la que confiaba Capone Veje estaba actualmente en su poder. ¿Qué podría usar ese tipo para luchar contra él? ¿Solo unas cuantas armas de sus subordinados? ¿Talarlos, eh? Zephyr sonrió ante la respuesta de Ian, luego bebió un sorbo de su trago antes de hablar con intención. Sin duda es una forma sencilla y rápida de solucionarlo. Pero he oído que la influencia de la familia mafiosa Capone se extiende por todas partes. Tras la caída de Capone Veje, ¿cómo piensas lidiar con las fuerzas que le queden? Tú solo no puedes controlarlas a todas. ¿O acaso piensas dejar que caigan en el caos? Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 80. Descubrimiento inesperado. De hecho, la mafia en el West Blue seguía desempeñando un papel estabilizador en algunas regiones. Por ejemplo, en la isla de Baiskai-Borg, después de que la mafia anterior fuera aniquilada, la isla cayó en el caos hasta que el antiguo jefe de Grado, Víctor, se alió con la familia mafiosa Capone y unificó la isla, poniendo fin al caos. Eso no es un gran problema. Ian sonrió levemente ante las palabras de Zephyr, con los ojos brillantes mientras la miraba. Cuando llegue el momento, puede que necesite tu ayuda. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. ¿Su ayuda? Antes de que Zephyr, que estaba atónito, pudiera responder, Ian lo interrumpió y rápidamente cambió de tema. Basta ya.
Lo dijo mientras miraba hacia Ginny y el hombre duro, moreno y calvo que estaba detrás de él. Díganle a Capone Baje que si quiere reunirse conmigo, que venga en persona. Por ahora, disfrutemos del banquete. Cuando Ian terminó de hablar, el jefe de la aldea, Martín, que presidía el evento en el escenario, de repente pronunció un nombre. Ginny, que se disponía alegremente a disfrutar del banquete, se quedó paralizado. Se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, mientras miraba hacia el escenario. ¿Acaso, acababa de oír su nombre? Justo cuando Ginny se preguntaba si había oído mal, el jefe de la aldea, Martín, gritó de nuevo. Como Ginny no está aquí ahora mismo, su parte la guardará. Antes de que el jefe de la aldea, Martín, pudiera terminar sus palabras, Ginny, que había estado atónito, reaccionó y se puso de pie rápidamente, agitando las manos con entusiasmo. Jefe de la aldea Martín. Jefe de la aldea Martín. Estoy aquí. Estoy aquí. No me lo puedo creer, ¿a mí también me pagan? Se volvió con impaciencia hacia Ian. Jefe, de acuerdo, de acuerdo. Ian sonrió con resignación ante la mirada radiante y expectante de Ginny. Contribuiste a generar las ganancias de este año para el archipiélago del río Sibia. Vamos, sube. No hagas esperar a todos. Daz Bonez, tú también, siéntate y disfruta del banquete. Sí, sí. Iré yo mismo a buscarlo, jefe de la aldea Martín. Lo tomaré yo mismo. Con el permiso de Ian, Ginny corrió inmediatamente hacia el escenario llena de entusiasmo. Mientras tanto, Daz Bonez, siguiendo las instrucciones de Ian, se sentó en silencio y miró a Ginny, que agitaba los brazos en el escenario. Luego echó una mirada furtiva a Ian. Todavía no sabía con exactitud cuán fuerte era ese hombre, pero, sin duda era un jefe generoso. Mientras tanto, mientras el archipiélago del río Sibia celebraba, en algún otro lugar del West Blue, dentro de un restaurante lujosamente decorado e iluminado, un hombre con traje de rayas estaba sentado a una mesa. Un puro colgaba de sus labios, con la mano izquierda sostenía un tenedor y con la derecha un cuchillo mientras comía con elegancia, escuchando el informe de su subordinado. Tras la investigación, el jefe secreto de la familia Grado parece ser un antiguo teniente de la Infantería de Marina de la 315 División. Su superior, el capitán Enchi, actual comandante de la base a esa misma división, fue enviado originalmente desde el cuartel general de la Infantería de Marina. Se cree que ambos recibieron instrucciones del instructor jefe del cuartel general de la Infantería de Marina. Además, parece que el jefe de la familia Grado salvó la vida de la hija del capitán Enchi. Así que supones que este tipo utilizó al comandante de la base 315 para contactar con el instructor jefe, y que por eso el instructor jefe lo está buscando. Sí, jefe Veje. ¡Qué descubrimiento inesperado! Dijo Capone Baje con una sonrisa mientras se quitaba el puro de la boca. Casi me asusta. Pensé que había venido algún pez gordo del cuartel general de los marines al West Blue, pero solo es un teniente. Dejó el cuchillo y el tenedor, volvió a morder el puro y se limpió la boca con elegancia con la servilleta que tenía sobre el pecho. Luego, dirigiéndose a su subordinado, dijo: He terminado. Llévate esto. Ah, y no olvides que la familia Don Quixote sigue buscando a ese tipo. No hagas esperar a nuestros socios. Sí, jefe Veje. Una vez que su subordinado se marchó, Capone Baje bajó la mirada hacia los dos expedientes que estaban sobre la mesa. Una contenía una foto de una fruta del diablo, y la otra contenía las palabras vino de uva verde de la aldea de Sibia. Sus ojos parpadearon mientras miraba los documentos, hasta que finalmente se detuvieron en el que estaba etiquetado como vino de uva verde. Una sonrisa lenta y significativa se extendió por su rostro. ¡Qué negocio tan próspero! Casi está alcanzando a mi industria de comercio de armas. Tras finalizar el banquete de reparto de dinero, la cervecería de Sibia Village cerró oficialmente sus puertas. Dado que el invierno ya había llegado, todo Sibia Village quedó en silencio. Poco después del banquete, Ian también le pidió a Ginny que enviara el mensaje aceptando reunirse con la familia mafiosa Capone, pero el lugar tenía que estar cerca de la isla Baisca y Gorg. Unos días después, la familia mafiosa Capone también respondió, aceptando reunirse en la zona marítima de la isla de Baisca y Gorg, pero exigieron que la reunión se celebrara en su barco. Era innegable que la familia mafiosa Capone era realmente cautelosa. Aunque a Ginny le preocupaba un poco su petición. El jefe era, sin duda, muy poderoso, pero se trataba de una de las 5 grandes familias del West Blue con la que estaban tratando. Si la reunión fuera en su propio territorio, no habría problema.
Pero en territorio ajeno, quién sabe si ya tenían algunas bajo la manga preparado para enfrentarse al jefe. Sin embargo, dado que Ian estuvo de acuerdo, Ginny solo pudo, impotente, arreglar las cosas. Muy pronto llegó el día acordado para la reunión. Un bando era la renombrada familia mafiosa Capone, una de las 5 familias principales del West Blue. La otra era una pequeña y desconocida familia mafiosa, la familia Grado, en una remota zona marítima, ahora conocida como la Compañía de Seguridad Grado. La diferencia de poder entre ambos bandos era abismal. Sin embargo, la familia mafiosa de Capone se dirigía a una zona marítima remota para reunirse con una pequeña familia mafiosa de ese tipo. La noticia atrajo la atención de todos los grupos mafiosos del West Blue. La información sobre esta misteriosa empresa de seguridad Grado pronto llegó a los escritorios de los jefes de la mafia en todo el West Blue. Por supuesto, todo esto no tenía nada que ver con Ian y los demás. Había llegado el momento de su encuentro con la familia mafiosa Capone. Por la mañana, los miembros de la compañía de seguridad Grado ya estaban completamente preparados para afrontar cualquier problema que pudiera causar la familia mafiosa Capone. Todos llevaban trajes elegantes, zapatos de cuero, gafas de sol y mantenían una postura erguida. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 81. Tratando con la familia mafiosa Capone. Incluso Dad Bonez, el único luchador de élite de la compañía, se vio obligado por Ginny a usar traje y gafas. De pie así, en comparación con su habitual apariencia a pecho descubierto, en realidad parecía un auténtico luchador de élite. Ginny miró entonces a su jefe, que seguía vistiendo una fina camisa de manga corta y pantalones de trabajo, sosteniendo un hacha con una sola mano. Dudó un instante y recordó. Jefe, ¿está seguro de que no quiere cambiar a algo más formal? Esta es una reunión oficial. No podemos quedar mal. Las intenciones de la familia mafiosa Capone no estaban claras, pero como una de las 5 familias principales del West Blue, su estatus era obvio. Independientemente del resultado final, la empresa de seguridad Grado estaba destinada a hacerse famosa simplemente por reunirse con ellos. Sin embargo, Ian simplemente apoyó el hacha sobre su hombro y agitó la mano. No hay necesidad. Miró con extrañeza a los miembros impecablemente vestidos que estaban detrás de él. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tanta formalidad? Está bien. Al oír la respuesta del jefe, Ginny no tuvo más remedio que aceptarla a regañadientes. Se irguió y dijo. En cualquier caso, son la familia mafiosa Capone. No debemos permitir que esos bastardos nos frenen en seco. Lo que quieras. Ian puso los ojos en blanco y no dijo nada más, mirando el mar que tenía delante. De repente, pareció darse cuenta de algo y habló con calma. Están aquí. Estos bastardos por fin han llegado. Maldita sea, hicieron esperar tanto al jefe. Ginny también se percató de la proximidad del gigantesco barco de 3 mástiles con la bandera de la familia mafiosa Capone ondeando. Inmediatamente se concentró, se puso serio y gritó. Todos alerta. No avergüencen al jefe. Comprendido. Después de que todos respondieron, Ginny continuó observando cómo se acercaba el barco. Cuando aún se encontraba a cierta distancia del muelle de la isla de Baiscaigor, el barco se detuvo y no se acercó más. Ginny y Dad Bonez fruncieron el ceño de inmediato, comprendiendo lo que el otro bando pretendía hacer. Estas 5 familias principales del West Blue son realmente cautelosas. Ni siquiera se atreven a acercarse. Ginny se quejó con impaciencia, luego se volvió para mirar a Ian, que también fruncía el ceño. Dudó y preguntó. Jefe, ¿debo decirles que traigan el barco al muelle? No hay necesidad. Ginny. Interrogación de apertura ... interrogación de cierre exclamación de cierre. Ginny se quedó paralizada, y luego dijo rápidamente. Jefe, no estará pensando en ir usted mismo, ¿verdad? Eso no puede ser. Claramente están intentando intimidarnos. No debe ir personalmente. Como mínimo, deberían enviar un barco a recogerle. Eso tampoco será necesario. Ginny. ... Tras escuchar la respuesta de Ian, Ginny asintió en silencio con resignación. De acuerdo, tienes razón. Con tu fuerza, esas nimiedades jamás te intimidarían. Prepararé un barco para llevarte. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de preparar el barco, Ian extendió su mano izquierda para detenerlo. No hace falta un barco. Ginny. Interrogación de apertura ... interrogación de cierre. No hacía falta que se acercaran, ni que enviaran un barco, y ahora tampoco quería usar uno de ellos. ¿Cómo pensaba ir el jefe hasta allí? ¿Volar? Había oído que los marines tenían una técnica secreta que permitía a la gente elevarse por los aires.
¿Pero qué pasa con ellos? Ellos no pueden hacerlo. ¿O es que el jefe no tenía intención de ir en absoluto? Ginny miró a Ian con confusión. Antes de que pudiera preguntar nada, Ian negó con la cabeza y dijo con calma. ¿Quién ha dicho que voy para allá? Al oír eso, no solo Ginny sino incluso Dad Bonez, que estaba detrás de él, quedó atónito. ¿No va a pasarse? Entonces, ¿quién vendría? ¿Acaso el jefe planeaba jugar con ellos? Antes de que pudieran reaccionar, el jefe caminó hasta el borde del muelle con su hacha. Extendió la mano izquierda hacia el barco a lo lejos, como si midiera algo. Luego alzó la vista hacia el sol en lo alto del cielo. Tras un instante, habló con el mismo tono tranquilo. Esta distancia debería ser la correcta. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. ¿Qué pretende hacer el jefe? Justo cuando todos estaban atónitos, vieron a Ian, de pie al borde del muelle, estirar las piernas hasta la altura de los hombros, levantar el hacha que blandía con una sola mano en la derecha y girar ligeramente la parte superior del cuerpo hacia la derecha. ¿Ir allí? ¿Para qué? La familia mafiosa Capone vino aquí por muy pocos motivos. O bien iban tras Robin, o tras él, o tras su negocio. Fuera lo que fuese, él jamás lo aceptaría. Siendo así, ¿qué sentido tenía celebrar la reunión? En ese momento, la gente del otro lado también pareció notar que algo no andaba bien en el muelle. Jefe Beige, ¿qué está intentando hacer ahí? Maldito bastardo. El rostro de Capone Beige se ensombreció al instante al percatarse también de ello. Rápidamente se quitó el cigarro de la boca. Arrancad el barco. Sácanos de aquí. Ese bastardo nunca tuvo intención de hablar conmigo. Pero, ¿de verdad podría ese tipo llegar hasta aquí desde allí? ¿No era simplemente un teniente de la Marina retirado? Sin embargo, ya era demasiado tarde. Las cosas eran exactamente como temía. Ese tipo sí que podía darles desde ahí. Bajo la mirada atónita de todos, Ian giró su cuerpo hacia adelante y bajó el hacha que tenía en la mano. En un abrir y cerrar de ojos, una luz abrasadora, como el sol en llamas, cruzó directamente hacia adelante. El tajo volador atravesó la nave al instante, y aún no había terminado. Donde pasó el tajo volador, surgieron llamas. En esa fracción de segundo, toda la nave se incendió. Al mismo tiempo y se produjo un fuerte estruendo. Todo el barco parecía como si hubiera explotado desde dentro. Ian observó el efecto de su nueva jugada y asintió con satisfacción. La emisión del haki de armadura, combinada con la destrucción interna, hizo que su movimiento fuera capaz de encender llamas como el sol. Ian se echó el hacha al hombro mientras miraba el barco en llamas que se hundía ante él. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras decía, listo. En ese momento, todos los miembros de grado se quedaron boquiabiertos, viendo cómo el barco de la familia mafiosa Capone explotaba en pedazos y ardía. Así que el jefe, siempre fue así de fuerte. Ese día se contuvo de verdad contra Víctor. Una oleada de lealtad los inundó mientras contemplaban con veneración la figura que se alzaba al borde del muelle. Incluso Dad Bonez sintió lo mismo, con sus ojos profundos y atónitos fijos en Ian. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 82. Operación contra el crimen. A diferencia de sus subordinados, que solo sabían que Ian era fuerte, él, como renombrado cazarrecompensas del West Blue, podía sentir verdaderamente lo aterrador que era Ian. Ahora comprendía por qué Ginny estaba tan seguro de que Ian podría lidiar con la familia mafiosa Capone. Pero ¿por qué un luchador tan poderoso se quedaría en West Blue? Debería haber entrado en el Grand Line y viajado al legendario mundo de los poderosos, el Nuevo Mundo. El propio Ginny quedó conmocionado. Sabía que Ian era fuerte, pero nunca tanto. ¿Y por qué confiaba en que el jefe podría manejar a la familia mafiosa Capone? Vamos, el instructor jefe del cuartel general de la Infantería de Marina estuvo en esta isla. La familia mafiosa de Capone tendría que estar ciega para provocarlos. Inicialmente pensó que la negociación podría requerir apelar a la reputación del Cepir. Jamás imaginó que el jefe no tendría intención de negociar desde el principio, zanjando todo con un solo golpe. ¿Qué haces todavía ahí parado? Ian, con el hacha al hombro, miró a Ginny y le dijo. Encárgate tú del resto. Sí, jefe. Desde luego que no le defraudaré. Ginny recobró el sentido, habló con entusiasmo y luego vaciló. Jefe, ¿qué hay del jefe de la familia mafiosa Capone? Si tiene mala suerte, se hundirá hasta el fondo del mar. Si tiene suerte, podría llegar a otro lugar, encontrarse con un médico y sobrevivir. Ian se frotó la barbilla mientras miraba el barco, ya completamente engullido por el mar. Da igual. Tú te encargas. Lo entiendo, no se preocupe.
Yo me encargaré. Ginny asintió con firmeza. Aunque el jefe no lo dijo directamente, Ginny lo entendió. La familia mafiosa Capone estaba acabada. De repente, a Ginny se le ocurrió una idea. Se dio una fuerte palmada en el muslo y gimió de frustración. ¡Qué gran pérdida! Ian. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Ian miró a Ginny, confundido, antes de poder hablar y dado que el jefe podía eliminar directamente a su líder, ¿por qué no lo dijiste antes? Ginny aulló mientras se golpeaba el muslo. Podría haberme preparado antes. Habría investigado sus bienes. Habría actuado con sigilo. Ahora es demasiado tarde. Para cuando actuemos, los bienes de la familia mafiosa Capone ya estarán repartidos entre otras mafias. ¿Eso es todo? No te preocupes. Ian arqueó una ceja y dijo con naturalidad. Ya hice los preparativos. Solo tienes que ir a hacerte cargo. Pero recuerda, no te lo lleves todo. Tú, se frotó la frente. Elige lo que sea útil. ¿El jefe ya lo ha arreglado todo? Ginny se quedó paralizado, luego se frotó rápidamente las manos y preguntó con cautela. ¿Puedo preguntar cómo lo manejó el jefe? Me preocupa hacer algo mal y arruinar su plan. No hay nada que ocultar. Los ojos de Ian brillaron. Los marines de West Blue están a punto de lanzar una importante operación contra el crimen. Ginny. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Al oír esas palabras, Ginny se quedó allí estupefacto de nuevo, pero antes de que pudiera preguntar, Ian se dio la vuelta y dijo. Simplemente encárgate. Luego se marchó, dejando a Ginny frunciendo el ceño y rascándose la cabeza confundido. ¿Redada contra el crimen? ¿Desde cuándo? ¿Nos van a redirigir también a nosotros? Su voz tembló ligeramente. Puede que seamos una empresa de seguridad en teoría, pero ¿sabemos lo que hacemos? Un murmullo lastimero se le escapó. Jefe, ¿por qué no lo explica claramente? Cuando el sol estaba a punto de ponerse sobre el archipiélago del río Sibia. ¿Has vuelto? Zephyr, disfrutando del paisaje nevado con una bebida en la mano, vio acercarse a Ian y sonrió alegremente. ¿Ya está todo listo? Todo listo. Vaya, chico, sí que sabes cómo darle problemas a este viejo. Zephyr negó con la cabeza con impotencia. Olvídalo. Considéralo una recompensa por haberme cuidado últimamente. ¿Te vas? Ian se sacudió la nieve y se sentó a su lado. ¿No dijiste que tenías 1 año y medio de vacaciones? Y todavía no ha pasado ni 1 año. Es hora de irme. Sengoku no deja de insistirme. La situación en el nuevo mundo ha cambiado drásticamente. ¿Cómo podría quedarme aquí de vacaciones? El rostro de Zephyr aún mostraba una sonrisa, pero un rastro de melancolía pareció cruzar fugazmente sus ojos antes de desaparecer rápidamente. Luego continuó con una sonrisa. Además, si sigo aquí, provocaré un incidente tan grave en el West Blue, y ese tal Sengoku podría venir personalmente a arrestarme. Esto podría alterar el equilibrio del West Blue. Chico, no olvides que le debes un favor a este viejo. Al oír las palabras de Zephyr, Ian comprendió la situación. En cuanto al supuesto gran incidente, lo trató como meras palabras. El instructor jefe de los marines dirigió un ejercicio contra el crimen en West Blue. ¿Por qué fue eso tan importante? El único grupo atacado fue la familia mafiosa de Capone, y su jefe ya se había hundido en el fondo del mar. Para todas las facciones del West Blue, la familia mafiosa Capone se había convertido en un bocado irresistible. Incluso sin las órdenes de Zephyr, las ramas locales jamás desaprovecharían semejante oportunidad. Antes de que Ian pudiera decir nada, Zephyr giró la cabeza hacia la nieve que caía y dijo con un tono más grave. Niño, no defraudes las expectativas de este viejo. De lo contrario, te arrestaré personalmente. ¿Es suprema la justicia? A decir verdad, él realmente quería ver cómo brillaría esta justicia en el cuartel general de los marines. Ian no respondió. Simplemente dejó su hacha de una mano y continuó bebiendo a su propio ritmo. Después de un tiempo que pareció eterno, cuando la nieve empezó a caer con más fuerza, Ian preguntó con desgana. ¿Cuándo te vas? En unos días. Últimamente hace un poco de frío. Zephyr sonrió, como si nunca hubiera dicho esas palabras, y rió alegremente. Aunque me insten a darme prisa en volver, todavía tengo que elegir un buen día para navegar. Haz lo que quieras. Ian se encogió de hombros con indiferencia. El jefe de la aldea, Martín, probablemente te ofrezca un banquete de despedida. Ah, sí, ¿dónde está Ain? ¿No ha estado entrenando últimamente? En cuanto pronunció esas palabras, Zephyr, que hacía un segundo sonreía radiante, lo fulminó con la mirada, con las fosas nasales dilatadas.
¿Por qué preguntas, mocoso? Si no entrenó, no entrenó. ¿Te atreves a preguntar dónde está Ain? ¿Y solo ahora te atreves a preguntar? Una sola pregunta desató una andanada de regaños, dejando a Ian con el rostro lleno de arrugas oscuras. ¿Quiere que le pregunte, o no quiere que le pregunte? Maldijo para sus adentros. ¡Qué lunático! Simplemente se palmeó el trasero, ignoró a Zephyr, que maldecía a sus espaldas, y cogió su hacha de una mano, listo para irse a casa con su esposa. Comentario. Dos comentarios. Votar. Capítulo 83. La partida de Zephyr. El tiempo transcurrió lentamente y, pronto, el pueblo de Sibia disfrutó de un clima espléndido. Zephyr decidió regresar al cuartel general de los marines sin dudarlo. Sin embargo, tras informar al jefe de la aldea, Martín, este lo detuvo, ya que planeaba celebrar un banquete de despedida para su partida. Zephyr dijo que no era necesario, pero el entusiasmo de los aldeanos era innegable, así que se quedó un día más. Afortunadamente, el tiempo se mantuvo bueno a la mañana siguiente, y esta vez Zephyr estaba realmente listo para partir. Los aldeanos se mostraron reacios, pero respetaron su decisión y se reunieron para despedirlo. Para ellos, Zephyr no se parecía en nada a aquel oficial de alto rango de la marina que había venido antes aprovechándose de la situación. Durante su estancia, Zephyr entrenó a los niños, promocionó su vino de uva verde e incluso se convirtió en un anuncio ambulante. El éxito de ventas de su vino se debió en gran parte a él. Su partida fue, naturalmente, muy dolorosa. Este anciano tiene que subir a bordo del barco. Zephyr sonrió radiante a los aldeanos que lo despedían. Vuelvan todos. Aunque haga buen tiempo, sigue siendo invierno. No se preocupen, volveré a visitarlos. Abuelo Zephyr. Zephyr Sensei. Señor Zephyr. Los muelles se llenaban de distintas llamadas. Incluso el jefe de la aldea, Martín, parecía reacio a marcharse. Hermano Zephyr, ¿no dijiste que te quedarías 1 año y medio? Ni siquiera ha pasado 1 año. Jajaja, no hay remedio. Allá no pueden prescindir de mí. Hermano Martín. Zephyr llamó alegremente hermano al jefe de la aldea, Martín. La próxima vez que me vaya de vacaciones, volveré a beber vino contigo. Estaré esperando. La próxima vez, avísenos con anticipación. Les ofreceremos un gran banquete de bienvenida. Lo espero con ilusión. Zephyr rió y luego se volvió hacia Ian. Tras un momento de silencio, le dio una palmada en el hombro a Ian con una sonrisa. ¿No vienes al cuartel general de los marines con este viejo? No. Ese lugar no es para mí. Muy bien. Este viejo se va. Ve a hacerle compañía a tu esposa. Zephyr soltó una carcajada mientras miraba a Robin, que estaba al lado de Ian, y su voz se volvió significativa. No te emborraches demasiado en brazos de una mujer. Si te pones débil, mocoso, te voy a dar una paliza. Se volvió hacia el barco, riendo aún con descaro. Apenas unos pasos después, Ian volvió a gritar. Oye, instructor Zephyr. Ian ignoró el comentario anterior de Zephyr y sonrió. Si alguna vez no puedes sobrevivir en la infantería de marina, serás bienvenido a unirte a mí. Zephyr hizo una pausa. Al oír esto, maldijo en broma. ¿Este viejo es el instructor jefe del cuartel general de la infantería de marina y se une a ustedes? ¿Para qué? ¿Para convertirse en mafioso? Lárgate. Jajaja. Esta vez no hizo ninguna pausa, sino que soltó otra sonora carcajada y subió a bordo del barco. Vince también se giró y le sonrió a Ian. Ian, la próxima vez que nos veamos, Ain y yo te alcanzaremos sin falta. Además, más te vale aceptar como es debido el regalo de Ain. Ian. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. ¿Regalo? ¿Qué regalo? Antes de que Ian pudiera preguntar, Vince abordó el buque de guerra, que se alejó lentamente del muelle de la aldea de Sibia. Ian solo pudo esbozar una sonrisa impotente y saludar junto con los demás mientras el buque de guerra se alejaba. Robin permanecía de pie junto a él, observando cómo el barco se alejaba, con el corazón rebosante de emoción. Nunca imaginó que, siendo buscada por el gobierno mundial, un día conocería al instructor jefe del cuartel general de la infantería de marina y a un héroe de los marines, y que sin embargo no sería arrestada y en cambio, se casó y quedó embarazada en esta isla. Desde cualquier perspectiva, días como este eran simplemente demasiado fantásticos. Justo cuando Robin observaba con emoción cómo el buque de guerra se alejaba, Ian agitó la mano frente a ella. Vámonos. Nosotros también nos vamos a casa. De acuerdo, querido. Robin volvió en sí de golpe, con una sonrisa pícara en el rostro. Tomó la mano de Ian y lo siguió de regreso.
Tras dar apenas unos pasos, volvió a hablar con tono seductor. Cariño, ¿puedes decirme qué regalo te dio Ain? Mientras tanto, tal como predijo Ian, una vez que se extendió la noticia de que el jefe de la familia mafiosa Capone podría haber muerto, todo el submundo de West Blue se sumió en el caos. No. Sería mejor decir que todas las fuerzas del AMPA de West Blue iniciaron un carnaval. Todos pusieron sus ojos en el territorio de la familia mafiosa Capone, listos para empezar a repartirse el pastel. Para ellos, daba igual si el jefe de la familia mafiosa Capone estaba realmente muerto o no. Hacía tanto tiempo que no aparecía. Que estuviera vivo o no era irrelevante. Aunque ese tipo hubiera regresado, ¿y qué? ¿Acaso tenían que escupir el pastel que se habían tragado? Sin embargo, justo cuando las fuerzas del AMPA se preparaban para dar inicio a una gran celebración, las bases de la Marina de West Blue entraron en acción repentinamente sin motivo aparente. Con el pretexto de combatir el crimen, se adentraron directamente en el territorio de la familia mafiosa Capone. Las fuerzas del AMPA en West Blue inmediatamente retiraron sus garras, observando fijamente a los marines, queriendo ver qué estaban planeando exactamente. Pronto descubrieron que esta supuesta represión solo tenía como objetivo a la familia mafiosa Capone. También existía una pequeña organización mafiosa en una zona remota del West Blue que se había atrevido a darse un festín delante de las narices de los marines. Tras presenciar aquello, las fuerzas del AMPA lo comprendieron todo. Maldijeron para sus adentros, luego mostraron sus colmillos una vez más, abriendo sus fauces hacia los territorios de la familia mafiosa Capone. Fue diferente a su frenesí inicial. Esta vez, se volvieron mucho más elegantes y lentos, como si saborearan un exquisito postre. Todo el West Blue pasó de ser una fiesta desenfrenada a un refinado banquete de postres. Además, cada líder del AMPA recuperó un viejo dato. Información sobre una pequeña y débil mafia en una región remota de West Blue. Compañía de seguridad grado en la isla de Baiscaigorg. Ahora se le adjuntaba información adicional. Un nombre apareció ante los ojos del AMPA. Ian, teniente retirado de la 315 sección de West Blue. Se sospecha que tiene conexiones con la alta jerarquía del cuartel general de la Infantería de Marina. Por otro lado, mientras las fuerzas del AMPA de West Blue disfrutaban de su botín, el Nuevo Mundo distaba mucho de ser pacífico. Tras la ejecución del rey de los piratas, Gold Roger, se desencadenó la gran era de la piratería. El caos se apoderó de los mares. Innumerables piratas esperaban seguir los pasos de Gold Roger y convertirse en el nuevo rey de los piratas. Aunque todavía no había surgido un nuevo rey de los piratas, el Nuevo Mundo dio la bienvenida a 4 emperadores de los mares que se situaban en la cima de todas las tripulaciones piratas. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 84. Botín. El nacimiento de los 4 emperadores marcó la llegada de una nueva estructura a los mares, lo que llevó a los piratas a una mayor locura. Si el rey de los piratas y la isla final, Lautale, eran un sueño lejano, entonces el emperador del mar era una meta tangible que uno podía ver y alcanzar. Así pues, los retos que planteó esta nueva estructura comenzaron a partir de ese momento. Por supuesto, nada de esto tenía mucho que ver con Ian, que estaba muy lejos, en West Blue. El archipiélago del río Sibia permaneció pacífico, intacto ante el caos del inframundo. Siguió pasando tiempo con su esposa y entrenando a diario. Ni la lluvia ni la nieve lo detenían. Con el paso del invierno y la llegada de la primavera, cuando finalmente se derritió la nieve, se rompió la paz del archipiélago del río Sibia y la bodega reanudó sus operaciones. En cuanto a las materias primas, Grado ya había comenzado a enviarlas sin cesar antes de que la bodega reiniciara su actividad. Sin embargo, la calidad de las uvas verdes compradas fuera era mala, inferior a la de las uvas cultivadas localmente en el archipiélago del río Sibia. A todos les preocupaba que el uso de esas uvas produjera un vino barato que dañaría su reputación. Ginny, responsable de las compras externas, expresó su preocupación por el asunto. Las uvas verdes de calidad comparable a las del archipiélago del río Sibia eran extremadamente raras. Si querían uvas de mejor calidad, tendrían que ir a mares más lejanos. Eso no solo aumentaría los costos de transporte, sino que también correría el riesgo de que las uvas verdes llegaran menos frescas. Tras la discusión, Ian tomó la decisión final. Utiliza tanto las buenas como las malas. El vino elaborado con uvas de primera calidad se etiquetaría como artesanal, de técnica tradicional, con décadas de tradición, pisado por doncellas, o lo que sea. Se convertiría en una marca de alta gama.
El vino elaborado con uvas de inferior calidad se vendería como una marca popular, de modo que todo el mundo pudiera beber vino del archipiélago del río Sibia. Aquello fue solo el comienzo. La producción actual del archipiélago aún no podía abastecer a todo el mar. El potencial del vino en este mundo era enorme. Si realmente lograran extender su vino por todo el océano, el resultado sería evidente. Al escuchar la decisión de Ian, a todos se les iluminaron los ojos y estuvieron de acuerdo de inmediato. Esto sí implicó ampliar la producción, lo que requirió la compra de más equipos. Ian no tenía que preocuparse por eso. Ginny podría encargarse de ello. Por no mencionar que Grado había heredado la mayor parte del patrimonio de la familia mafiosa Capone. Incluso antes de eso, ese tipo de equipo nunca había supuesto un problema para ellos. Una vez establecida la bodega, el siguiente tema fue la construcción en el archipiélago. El año pasado, los 5 jefes de aldea decidieron reunir a todos los aldeanos en un solo lugar para vivir. También redistribuirían las zonas de siembra, facilitando así el trabajo, la vida y la agricultura para todos. Sin embargo, si la bodega necesitara expandirse, habría que cambiar la zona elegida originalmente. La bodega requeriría mucho espacio reservado para el crecimiento futuro. Ian también pensaba que no había necesidad de construir la zona residencial tan cerca de la bodega. ¿Qué, acaso planeaban fusionar las zonas residenciales y laborales en una sola? ¿Pasar toda una vida comiendo, bebiendo, durmiendo, naciendo y muriendo dentro de la bodega? Al final, tras una nueva selección, optaron por una zona un poco más remota y abierta que aún no había sido urbanizada como zona residencial. Así es, Sibia Village iba a ser reubicada. O mejor dicho, todos los aldeanos de todo el archipiélago del río Sibia iban a ser reubicados. Un proyecto tan importante se decidió así sin más. En cuanto a si alguien se atrevía a oponerse, los 5 jefes de aldea se palmearon el pecho y dijeron que si alguien se atrevía a objetar, irían personalmente a sus casas a hablar. La construcción resultaba conveniente únicamente porque el archipiélago del río Sibia abarcaba una vasta área con una población escasa. De otro modo, si esos 5 viejos se hubieran atrevido a actuar de forma tan tiránica obligando a la gente a reubicarse, probablemente los aldeanos ya los habrían enterrado en el mar. Una vez que todo estuvo decidido, Ian ya no se preocupó por ellos. Cómo construir y qué construir era algo que debían averiguar por sí mismos. Incluso cuando el jefe de la aldea, Martín, declaró con entusiasmo que se dirigiría a una gran ciudad para contratar a los mejores arquitectos, Ian les dijo que lo discutieran entre ellos. Una vez resueltos los asuntos en el archipiélago del río Sibia, Ian se dirigió a Ginny, que aún no se había marchado. Jefe, estos son los bienes obtenidos de la familia mafiosa Capone. Ginny entregó un papel con entusiasmo. Como cabría esperar de una de las 5 grandes familias del West Blue, la familia mafiosa Capone tenía muchísimos negocios. Su tono denotaba pesar. Desafortunadamente, todo fue demasiado precipitado. No pudimos asimilarlo todo. Si te lo hubieras tragado todo, esos tipos no habrían podido resistir la tentación de atacarte. Ian comentó casualmente mientras leía. Ser capaz de soportar tanto ya es impresionante. La mayoría de las industrias mencionadas eran casinos y tabernas, además de muchos negocios dudosos. Ian pasó por alto esas líneas por completo hasta que su mirada se detuvo en una. Al leer las palabras fábrica de armas de la familia mafiosa Capone, hizo una pausa. ¿Qué tamaño tiene esta fábrica de armas? Es bastante grande, y produce tanto armas blancas como de fuego. Ginny se quedó un poco paralizada ante el inesperado interés de Ian, pero rápidamente continuó. Antes se vendía muy bien e incluso cooperaba con las fuerzas del Nuevo Mundo, pero después de que nos hicimos cargo, todos los pedidos y canales de venta originales fueron cortados. Con una sonrisa irónica, añadió. Investigué. No es que no necesiten armas. Simplemente no quieren trabajar con Grado. Probablemente quieran obstaculizar nuestra expansión. Dudó un instante y luego preguntó. Jefe, ¿deberíamos cortarlo? ¿Para qué cortarlo si está bien? ¿No se supone que debemos dirigir un negocio legítimo? Este tipo de industria clandestina está estrictamente prohibida por el gobierno mundial. Sin permiso, la producción privada es ilegal. ¿Cómo es que esto no es un negocio legítimo? No vendemos fuera. Solo fabricamos armas para nuestro propio departamento de seguridad. No es una fábrica de armas, solo un taller privado. Un taller un poco más grande, eso es todo. Ian lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Los mares están muy agitados. ¿Cómo podemos ir sin armas? Entonces, jefe, ¿qué quiere decir con
Continúen la producción. Además, comprueben si pueden replicar las armas actuales de los marines. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 85. No olvides que eres un usuario de fruta del diablo. Replicar armas de marines. ¿Cómo podía ser eso un negocio legítimo? ¿Qué planeaba el jefe? A Ginny le tembló la cara, pero como el jefe lo había dicho, no preguntó nada más y simplemente se tomó la orden en serio. Y recortar estas industrias. Ian señaló varios objetos más. No los toques. Estas industrias, Ginny lo entendió al instante. Todos eran negocios turbios de Lampa. Generaban enormes ganancias, pero él prefirió obedecer a Ian. Entendido. Los abandonaré cuando regrese. No lo había olvidado, como Grado había ascendido en primer lugar. Sin embargo, Ginny volvió a dudar. Por cierto, jefe, a Grado le falta un poco de fuerza interior. Aunque se habían apropiado de los bienes de la familia mafiosa Capone y Grado se había convertido en una de las fuerzas más importantes de Lampa del West Blue, no, Grado era un negocio legítimo. Aún así, independientemente de cómo lo expresara, Grado ya figuraba entre las principales potencias. Pero precisamente por eso, Grado se había hinchado. Había comido demasiado y demasiado rápido. Los miembros y la capacidad de combate no daban abasto. Incluso el llamado poder de combate dependía principalmente de Ian y Dad Gómez. Ian tampoco pudo permanecer destinado en Grado. Comparado con esas viejas familias mafiosas, Grado era como un niño que de repente se aferraba a un castillo de oro. El poder de primer nivel estaba representado por Ian y Dad Gómez. Las fuerzas de nivel medio eran inexistentes y los rangos inferiores eran escasos. Tras explicar la situación, Ginny miró a Ian con expectación. Jefe, recordaba cómo Ian le había llevado a encontrar a Dad Gómez. Sin embargo, Ian también estaba preocupado. Solo conocía a unas pocas personas capaces, y el resto ni siquiera estaban en West Blue. Sin embargo, al ver los ojos esperanzados de Ginny, Ian reflexionó un momento y decidió captar a futuros miembros de Baroque Works. Desconocía en qué mar se encontraban, pero Ginny podía intentar buscarlos. Si los encontraban, bien. Si no, pensaría en otra cosa. Mientras Ginny sostenía la lista que Ian le había dado, listo para marcharse emocionado, Ian pareció recordar algo. Puedes intentar reclutarlos con la idea de crear una utopía. ¿Utopía? Ginny se quedó paralizada, luego comprendió de repente y se puso seria. Entiendo, jefa. Ir. No le molestaré más, jefe. Tras la marcha de Ginny, Ian suspiró profundamente y se dejó caer en la silla. Con tono de resignación, murmuró, estos tipos son un verdadero quebradero de cabeza. Yo solo quería construir una cervecería en el archipiélago del río Sibia. ¿Cómo se ha complicado tanto todo? Porque todos confían en ti. Robin soltó una risita a su lado. Le sirvió una taza de té, le guiñó un ojo juguetonamente y le preguntó, cariño, ¿vas a entrenar hoy? Capacitación. Ian miró por la ventana el sol de la tarde y negó con la cabeza. Olvídalo, hoy me tomaré un descanso. Hablando de eso, su entrenamiento físico estaba casi al límite, así que se centró en desarrollar su Aki y sus habilidades de fruta del diablo. Ahora estaba un paso más cerca de su objetivo de derrotar a Sakazuki de un solo golpe. Sintiendo la luz del sol que entraba por la ventana, Ian se animó de nuevo y miró a Robin, sentada a su lado, vestida con su traje de trabajo formal, leyendo elegantemente un libro. Desde que se presentó de nuevo, Robin ya no lee a escondidas. A Ian se le encogió el corazón y le tendió la mano. El delicado cuerpo de Robin temblaba mientras leía. Sus mejillas se sonrojaron y le lanzó a Ian una mirada de reojo mientras decía con impotencia, cariño, no te olvides del niño. No hay problema. Ian respondió con convicción justa. No olvides que eres un usuario de fruta del diablo. El paraíso, dentro del reino de Alabasta. Como uno de los 7 señores de la guerra del mar, Cocodrilo había estado de muy mal humor últimamente. Claro, antes estaba de muy buen humor. No solo obtuvo inesperadamente noticias sobre un arma ancestral, sino que justo cuando se preocupaba por cómo actuar en base a esa información, el gobierno mundial le otorgó repentinamente el título de señor de la guerra. Su identidad fue blanqueada instantáneamente, lo que le permitió evitar la atención de los marines. Lo único que necesitaba hacer a continuación era encontrar la manera de infiltrarse silenciosamente en el reino de Alabasta, ¿verdad? Pero no fue tan sencillo. Alabasta era una nación poderosa y reconocida en el paraíso. Un señor de la guerra que se dirigiera allí sin motivo alguno atraería la atención de innumerables facciones.
Tampoco creía que un arma antigua oculta en la historia pudiera encontrarse fácilmente. Si llegara a exponer la más mínima falla, el gobierno mundial jamás lo perdonaría. Si él pudo descubrir la información de Alabasta relacionada con las armas ancestrales, entonces seguramente el gobierno mundial también sabía algo. Justo cuando estaba preocupado por cómo permanecer en Alabasta, pensando en la posibilidad de ocultar su identidad y mantenerse en secreto durante un tiempo, una sorpresa inesperada y agradable cayó directamente en sus manos. Después de aparecer en varias ocasiones y ocuparse de algunos piratas, el rey de Alabasta lo buscó personalmente, con la esperanza de que residiera en Alabasta y protegiera el reino. Las sorpresas siempre llegan de repente. ¿Cómo iba a rechazar una oferta tan tentadora? Aceptó en el acto. A partir de entonces, todo transcurrió sin problemas y sintió que ya podía tocar el arma ancestral. Estaba un paso más cerca de derrotar a ese hombre, dominar los mares y convertirse en el rey de los piratas. Estaba destinado a ser el hombre que gobernaría los mares. Aunque por dentro estaba entusiasmado, reprimió su emoción, interpretando su papel de héroe por un lado mientras se preparaba para buscar el arma ancestral por el otro. Un arma oculta en un país tan extenso jamás la encontraría él solo. Necesitaba subordinados, herramientas y, lo más importante de todo, al huérfano de O'Hara, que sabía leer textos históricos. Entonces comenzó la desgracia. La suerte que una vez le acompañó pareció desvanecerse. El buen ritmo de vida que había disfrutado pareció agotarse por completo en el momento en que se instaló en Alabasta. La investigación sobre el huérfano de O'Hara en West Blue no arrojó resultados. Incluso reclutar personal resultó extremadamente difícil. Las personas que envió a buscar al objetivo o bien habían abandonado sus puestos de trabajo originales o, al parecer, habían encontrado nuevos empleos muy superiores a los que él ofrecía. ¡Qué chiste! Para hacer realidad su sueño, ya había invertido generosamente en su reclutamiento. No solo les ofreció un salario base elevado, sino que también les prometió una generosa bonificación al completar su misión. Incluso creó ideales absurdos para ayudar a controlarlos. ¿Quién podría ofrecer mejores beneficios y sinceridad que él? Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 86. Alguien quiere robarme a mi esposa. Sin embargo, cuando vio el folleto de reclutamiento de aquel que le había robado a sus objetivos, el rostro de Cocodrilo se puso verde. Incluso el cigarro que tenía en la comisura de los labios se inclinó mientras golpeaba el folleto contra la mesa, maldiciendo furiosamente. ¿Qué bastardo se atreve a plagiar mi idea? La primera frase impresa en ese folleto de reclutamiento decía: les invitamos sinceramente a construir juntos una utopía. Tras maldecir con furia a aquel imitador, Crocodile se obligó a calmarse un poco. Continuó leyendo la información proporcionada por las fuerzas de Lampa de West Blue. El salario parecía algo mejor, pero ese no era el punto principal. Lo que más importaba era una estrella en ascenso del West Blue. La recién ascendida Fuerza de Lampa, una de las 5 familias principales del West Blue, la compañía de seguridad Grado. Cocodrilo sonrió con desprecio. ¿Empresa de seguridad? Ya sois un sindicato de Lampa. ¿De verdad creéis que cambiar el nombre os hace dejar de ser mafiosos? ¿Una simple familia mafiosa se atreve a provocarme? Ridículo. Echó un vistazo al nombre y siguió bajando, pero lo que vio a continuación le hizo fruncir el ceño de nuevo. Ginny, originalmente un matón de poca monta de una zona remota de West Blue, asesinó al antiguo jefe de la familia Grado, Víctor, y se convirtió en el nuevo líder de la familia Grado. La familia Grado cambió oficialmente su nombre a Grado Security Company. Más tarde, por razones desconocidas, fueron blanco de la familia mafiosa Capone, pero inesperadamente derrotaron a su jefe y se apoderaron de la mayor parte de sus bienes, convirtiéndose en una de las 5 familias principales del West Blue. Nota. Se confirma que hay otro jefe detrás de Grado Security Company. Nombre: Ian. Exteniente de la base 315 de la rama West Blue. Motivo de jubilación desconocido. Su fortaleza es cuestionable. El jefe de la familia mafiosa Capone fue asesinado por el jefe oculto de la compañía de seguridad Grado. Nada de eso le importaba mucho al cocodrilo. Mientras no se tratara de esos luchadores de élite que dominaban el mundo, creía que no era más débil que nadie. Sin embargo, la información que siguió hizo que sus alumnos se contrajeran. Actualmente reside en Sibia Village en West Blue y ya ha formado una familia. El fundador de Sibia Green Grape Wine parece estar retirado y preparándose para vivir una vida tranquila. Sin embargo, a juzgar por lo sucedido, este tipo no parece tan tranquilo como aparenta y se sospecha que oculta algunos secretos.
Al mismo tiempo, a partir de los incidentes relacionados con el vino de uva verde Sibia y la redada contra el crimen, se deduce que tiene una estrecha relación con dos oficiales de alto rango en el cuartel general de la Infantería de Marina. Aún se desconoce la naturaleza exacta de la relación. Los ojos de Cocodrilo estaban fijos en la última línea de información. Tiene una estrecha relación con dos oficiales de alto rango en el cuartel general de la Infantería de Marina. Aunque el documento no especificaba quiénes eran, el anuncio del vino de uva verde Sibia, imprescindible para la dedicación del cuartel general de la Marina, que aparecía debajo, dejaba claro de un vistazo lo que la organización del AMPA que encargó este informe quería insinuar. Héroe de los marines, Garp. Instructor jefe del cuartel general de la Infantería de Marina, CEPIR. No cabía duda de que estos dos eran, en efecto, oficiales de alto rango en el cuartel general de la Infantería de Marina, y además, de los que ocupaban los puestos más altos. Cocodrilo volvió a mirar la información que tenía en la mano, su rostro pasó de sombrío a hosco, frunciendo el ceño como si estuviera reflexionando sobre algo. Para ser honesto, en este momento, realmente no quería atraer la atención del cuartel general de los marines, especialmente no de dos individuos tan aterradores. La ira que había sentido por el secuestro de su pueblo ya comenzaba a amainar. Cocodrilo encendió el puro que tenía en la mano, inhaló profundamente y exhaló un anillo de humo. Con la mirada perdida, examinó la información sobre la mesa y murmuró, solo unas pocas herramientas. Puedo encontrar repuestos. Ya ajustaré cuentas con ellos. Solo esas herramientas no le importaban. Podían reemplazarse. El huérfano de Ohara era sumamente importante. Se trataba de si podría obtener un arma ancestral, saldar cuentas con ese hombre y lograr su sueño. Así que tenía que atrapar a ese niño diablo sí o sí. Sin embargo, cuando volvió a mirar la información que había sobre la mesa, le dolió la cabeza. Aunque desconocía los planes de los altos mandos del cuartel general de la Infantería de Marina en el West Blue, lo mirara por donde lo mirara, el West Blue no estaba tranquilo en ese momento. Cocodrilo sostenía su puro en la mano izquierda mientras su dedo derecho golpeaba ligeramente la mesa, produciendo chasquidos nítidos. Sus cejas seguían fruncidas como si estuviera reflexionando sobre algo. Tras un instante, finalmente dejó escapar un largo suspiro, volvió a sujetar el cigarro entre los dientes y se puso de pie con determinación en los ojos. De acuerdo. En ese caso, yo mismo haré un viaje al West Blue. La niña diabólica, Nico Robin. Él mismo la atraparía. Achis. Cariño, ¿qué te pasa? Robin miró con curiosidad a Ian, que había estornudado bajo la luz del sol, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Podría ser que hayas estado demasiado cansado últimamente? No. Estoy rebosante de energía. Podría luchar durante 3 días y 3 noches sin problema. Sintiendo que Robin dudaba de su estado físico, Ian entrecerró los ojos y se acarició la barbilla. Siento que alguien quiere robarme a mi esposa. Robin le puso los ojos en blanco, pero la leve curvatura de sus labios hacia arriba demostraba que estaba bastante contenta al ver lo nervioso que parecía. En cuanto a sus palabras, ella no estaba preocupada en absoluto. Solo Ian la acogería de verdad. A todos los demás solo les importaba el conocimiento que ella tenía en la cabeza. Con una dulce sonrisa en el rostro, Robin acarició suavemente su vientre ligeramente abultado. ¿Quieres ir a ver la casa nueva? Ian miró a Robin con una sonrisa. Ayer el jefe de la aldea, Martín, me dijo que la casa está casi terminada. El arquitecto de la gran ciudad hizo honor a su nombre. Apenas había comenzado la primavera, pero la casa ya estaba casi terminada. Como Robin estaba embarazada, últimamente no había ido a entrenar a la montaña. En cambio, entrenaba cerca de casa. Últimamente solo estaba desarrollando aquí habilidades de fruta del diablo, así que daba igual que fuera o no. Una vez que comprenda mejor el tema, podrá intentarlo de nuevo. Hablando de eso, ¿no dijo Vince que Ain tenía un regalo para él? Hacía tanto tiempo, ¿dónde estaba el regalo? ¿La casa? La voz de Robin sonó justo cuando Ian se perdía en pensamientos aleatorios. Ella sonrió y asintió. De acuerdo. Pues vamos. Veamos qué tal lo hizo el arquitecto que el jefe de la aldea, Martín, invitó de la gran ciudad. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 87. Trabaja cuando tengas ganas. Si no, escápate un rato para descansar. Una vez que Robin aceptó, Ian no dudó. Se levantó de un salto y condujo a Robin hacia la zona residencial recién planificada. La zona residencial se encontraba en un lugar algo apartado, por lo que no estaba lejos de su casa.
Al fin y al cabo, su casa original de madera ya estaba en una zona remota. Poco después, llegaron los dos. Al ver las hileras de casas de 2 plantas recién construidas que se alzaban imponentes, Ian y Robin esbozaron una leve sonrisa. Muy bien construido, la verdad. Su llegada provocó cierto revuelo. Tras verlos, muchas personas dejaron inmediatamente sus herramientas y saludaron efusivamente a la pareja. Tras devolver los saludos y sin querer interrumpir su trabajo, Ian llevó a Robin directamente a su nueva casa. Los dos observaron la casa en silencio, con leves sonrisas en sus rostros. Ian echó un vistazo a la casa y luego le sonrió a Robin, que estaba a su lado. Una oleada de emoción lo invadió. Sin darse cuenta, ya había formado una familia en este mundo. Familia. No solo está casada, sino que además está a punto de tener un hijo. En cuanto a su carrera, la empresa de seguridad Grado debería contar. Tras echar un breve vistazo a su alrededor, Ian llevó a Robin a dar un paseo a otro lugar. En la bodega, volvieron a encontrarse con el jefe de la aldea, Martín. Parecía muy ocupado, así que, tras una breve charla, se apresuró a regresar al trabajo. Toda la isla parecía estar muy concurrida, excepto los niños y ellos dos. El vino de este año ya se había producido. Con un nuevo sistema de clasificación, el envase se había rediseñado para separar las dos categorías. Los embalajes personalizados se iban entregando uno tras otro. Tras derretirse la nieve invernal, las flotas mercantes se apresuraron a comprar mercancías. No podían permitirse el lujo de ser lentos. Se decía que, para satisfacer la demanda de envases del vino de uva verde Sivia del archipiélago del río Sivia, Grado abrió directamente una gran fábrica dedicada a la producción de envases, proporcionando empleo a muchos habitantes de la isla de Baisca y Gorg. Después de pasar un rato en la bodega, Ian llevó a Robin al muelle. El muelle estaba lleno de vida. Los barcos mercantes abarrotaban la costa y se cargaban cajas de vino una tras otra, aunque todavía no las suficientes para satisfacer a los comerciantes. Muchos buques mercantes seguían esperando en fila. Las ventas explosivas del año pasado atrajeron aún más caravanas de comerciantes para abastecerse. Especialmente varias sucursales marítimas en el West Blue, que planeaban realizar las compras directamente a través del Capitán Emchi. Ian estuvo de acuerdo. Después de todo, su intención original era hacer negocios con los marines a través de Cepid. ¿Cómo no iba a ocuparse de los marines? Al observar la animada escena que tenía ante sí, Ian estimó que las ventas de este año se triplicarían o cuadruplicarían como mínimo. Tras revisar el puerto, Ian planeaba llevar a Robin a casa. Justo cuando estaban a punto de marcharse y buque de guerra. Un buque de guerra de la infantería de marina se aproxima. El grito de alguien los dejó paralizados. Entonces se quedaron mirando con sorpresa el buque de guerra que se acercaba lentamente. En cuanto vieron la proa con cabeza de perro, ambos exhalaron aliviados y luego intercambiaron miradas de impotencia. ¿Ese viejo otra vez? ¿Qué habrá hecho aquí esta vez? Mientras intercambiaban esa mirada, el hombre que estaba de pie en la proa y que llevaba un sombrero con forma de cabeza de perro también vio a Ian. Inmediatamente soltó una carcajada sonora y resonante. Ja 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 ja. Ian, chico. Aquí estoy de nuevo. ¿Has venido a darme la bienvenida? Ian. ¿Bienvenido? ¿Qué demonios? Ni siquiera sabía que este héroe de los marines iba a regresar. Ian miró sin palabras a Garp, que saltó del barco y al instante le rodeó el hombro con un brazo efusivamente. Antes de que Ian pudiera hablar, Garp ya se estaba riendo entre dientes. Un banquete. Debes prepararme un banquete de bienvenida. Oí que cuando Zephyr se marchó, planeabas darle una gran bienvenida la próxima vez. No creas que puedes saltarte esto por mí. Olvídense del banquete. Últimamente todos hemos estado muy ocupados, casi haciendo 3 trabajos por persona. No tenemos tiempo para un banquete. Si quieren beber, adelante. Ian suspiró y luego preguntó. ¿Por qué estás aquí otra vez? ¿No acabas de terminar tus vacaciones? ¿De verdad en el cuartel general de la Infantería de Marina son tan permisivos como para darte otras? ¿En serio? Entonces la próxima vez tendrás que preparar un banquete de bienvenida. A Garp no le importó en absoluto. Le daba igual que hubiera banquete o no. Si de verdad quería uno, podía organizarlo en su propio barco. Simplemente le encantaba la diversión animada. En cuanto a mí, Garp se hurgó la nariz y sonrió. Sengoku no aprobaba ningún permiso. Le guiñó un ojo a Ian con picardía. Así que me escapé solo. Huyó, así es, me escapé. Ja ja ja. Sengoku ya debe haberse dado cuenta.
La sola idea hizo que Garp soltara una carcajada. Ese viejo se negó a reembolsarme los gastos e incluso me descontó un año de sueldo. ¡Qué tacaño! Con ese sueldo de mierda, ¿todavía quiere que trabaje en serio? Ni hablar. Que se enfade. A Ian se le crispó la boca. Más o menos había comprendido la situación. Solo Garp haría algo así como escapar en un momento crucial, justo después de la aparición de los 4 emperadores. Ya podía imaginarse a Sengoku maldiciendo en ese preciso instante. Deberías agradecerme como es debido, chico. Garp apretó su agarre alrededor de los hombros de Ian y sonrió aún más. Por tu culpa, me han reducido el sueldo un año. Ni siquiera hemos repuesto por completo las balas de cañón del barco. Gracias. Ian respondió con sinceridad, y de repente se le ocurrió algo. Por cierto, ¿dónde está el instructor Zephyr? ¿Zephyr? Todavía en el cuartel general de los marines. Un fugaz destello de complejidad cruzó los ojos de Garp, pero rápidamente retomó su tono despreocupado. Ese viejo no está bien últimamente. Ian. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Antes de que Ian pudiera hablar, Garp continuó. Ya es muy viejo, ¿por qué seguir peleando? Las cosas ya pasaron. Que viva como es debido. Si no soporta la justicia del cuartel general de los marines, que aprenda de mí. Su tono hacía que la desvergüenza sonara justa. Trabaja cuando te apetezca. Si no, escápate un rato para descansar. El cuartel general de la infantería de marina siempre ha sido así. ¿Por qué enfadarse ahora? Garp no lo dijo directamente, pero Ian lo entendió. Habían pasado demasiadas cosas. Es probable que esté relacionado con la posterior formación de una nueva unidad por parte de Zephyr. Algunos no pudieron soportar la retorcida justicia y se dedicaron a holgazanear, otros hicieron la vista gorda y otros se tomaron constantes vacaciones autoimpuestas. Otros abandonaron por completo el cuartel general de los marines y siguieron luchando por su justicia personal, hasta que los marines, a quienes habían dedicado toda su vida, los traicionaron, y entonces estallaron. Mientras Ian reflexionaba, el agarre de Garp se intensificó de nuevo, y su voz potente volvió con un tono triunfal. Jejeje, molestar a Sengoku también está bien. Mejor aún si escupe sangre. Ese viejo cabezota se atrevió a negarme los reembolsos y a recortarme el sueldo.